Continuando entonces con el video anterior, habíamos quedado en que estas mitocondrias eran fijas, no tienen movimiento, ya que en el citoplasma o sarcoplasma no hay espacio para que las mitocondrias puedan ser desplazadas por microtúbulos del citoesqueleto, o sea que están fuertemente comprimidas en los pocos espacios que quedan, ya que todo está ocupado por las miofibrillas sarcoméricas. Estas mitocondrias, por supuesto, están implicadas en la producción de energía, la producción de ATP, que es justamente lo que requiere la célula para que pueda ocurrir la contracción muscular. Claramente acá se puede ver como uno de los núcleos, de los tantos que presentan estas fibras musculares esqueléticas, está desplazado hacia la periferia, ocupando un espacio muy minúsculo en relación a todo el tamaño que posee la fibra muscular. Otra particularidad que se puede observar es que el retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso rodea la microfibrilla. Esto es porque justamente el calcio que almacena el retículo sarcoplásmico tiene que liberarse y entrar en contacto directo con los sarcómeros, más precisamente con los microfilamentos de actina, para que ocurra la contracción. Es por esa la razón en la cual está muy cerca el retículo sarcoplásmico de la miofibrilla, o en definitiva de los sarcómeros. Esto que se ve acá es un corte de una miofibrilla, y claramente acá se puede ver un sarcómero. Se puede ver cómo se van a disponer los microfilamentos gruesos de miosina con los microfilamentos finos de actina, para que después, frente a la llegada de un impulso nervioso, pueda ocurrir la contracción muscular y el acortamiento del sarcómero, por el hecho de que la actina se desplaza sobre el microfilamento de miosina. Eso de todas formas será analizado bien en detalle más adelante, como así también la estructura que tiene un sarcómero en estas células musculares. Esta es la anatomía entonces de una célula muscular esquelética. Las otras células presentan esqueléticas de otros tipos de tejido muscular, presentan otras particularidades, pero presentan ciertas semejanzas. Esta imagen es similar a la anterior, claramente representa prácticamente lo mismo. La miofibrilla sarcomérica con el retículo endoplasmático liso sarcoplásmico muy desarrollado, dos cisternas de retículo sarcoplasmático y un túbulo T constituyen las triadas. Acá se ve claramente un poco más en detalle un sarcómero, una unidad estructural y funcional de la célula muscular. Entonces, y a modos de síntesis, estas fibras musculares esqueléticas son fibras multinucleadas por fusión celular, o sea, presentan muchos núcleos. Son células amitóticas, esto es que no se dividen por el hecho de que están muy especializadas, pero en caso de muerte celular o en caso de daño en una célula muscular, existen muy cercanas a las fibras musculares células satélites multipotentes. Es decir, son células que están cerca de estas células musculares y que tienen la capacidad de diferenciarse para formar fibras musculares. O sea que las células musculares esqueléticas no se reproducen por mitosis, no se dividen, son amitóticas, pero pueden ser reemplazadas por células satélites multipotentes que se pueden diferenciar para constituir fibras musculares esqueléticas. Sarcolema se llama la membrana plasmática, sarcoplasma es el nombre del citoplasma. El citoesqueleto está organizado en miofibrillas para dar lugar a los sarcómeros. El retículo endoplasmático liso está muy desarrollado y se llama retículo sarcoplásmico. Hay túbulos T transversos, que son invaginaciones de la membrana plasmática hacia el citoplasma o hacia el sarcoplasma, que están en contacto directo con los cisternas del retículo endoplasmático liso. Dos cisternas de retículo sarcoplasmático más un túbulo T forman las triadas, y las mitocondrias son fijas. Y los núcleos están desplazados, por supuesto, hacia la periferia en esta célula. Antes de analizar la estructura de un sarcómero, que propiamente están constituidos por componentes del citoesqueleto, es necesario recordar algunas particularidades. El citoesqueleto de una célula eucariota va a estar constituido por tres tipos de filamentos. Los de mayor tamaño, que son los microtúbulos tubulares, con 25 nanómetros de diámetro,
estos microtúbulos tienen como unidad básica la tubulina, que a su vez es un dímero de tubulina, ya que tiene tubulina alfa y tubulina beta. Después están presentes los microfilamentos de actina, que tienen como unidad básica constituyente la actina G, y se disponen en dos hebras helicoidales entrelazadas sobre sí misma, y tienen un tamaño de 7 nanómetros de diámetro. Y después están los filamentos intermedios, que tienen un tamaño intermedio de entre 8 y 12 nanómetros, y cuyo monómero unidad básica constituyente es variable dependiendo del tipo de filamento del cual se hable. Microtúbulos y microfilamentos de actina o miosina están implicados en producir movimiento a la célula o a distintas estructuras de la célula. Y los filamentos intermedios, en cambio, únicamente están implicados en dar sostén, rigidez y estructura a las células, pero no participan en el movimiento. En los sarcómeros de las células musculares, tanto esquelética como cardíaca, van a estar constituidos por microfilamentos de actina y microfilamentos de miosina. Es decir, lo de menor diámetro son los que constituyen los sarcómeros y son los que vamos a analizar ahora en mayor detalle. Un microfilamento de actina, que son los que básicamente constituyen los sarcómeros junto con los microfilamentos de actina, va a estar constituido por dos hebras helicoidales entrelazadas, cuyos monómeros constituyentes es la actina G globular. Pero cuando la actina G está polimerizada para formar el filamento, se llama actina F o actina fibrosa. O sea, actina G es el monómero de actina que constituye el microfilamento de actina, y cuando la actina G o este monómero de actina G se polimeriza, se llama actina F o actina fibrosa. Y se disponen en dos hebras helicoidales entrelazadas sobre sí mismas. Pero a su vez este microfilamento de actina está acompañada por otros complejos proteicos o por otros filamentos que son la tropomiosina, la cual es un filamento que se enrolla helicoidalmente sobre las dos hebras de actina G o de actina F para brindar una mayor resistencia a este microfilamento. Pero a su vez después vamos a tener otro complejo proteico, que es el complejo troponínico, que a su vez va a estar constituido por tres tipos de troponina: la troponina I, la troponina C y la troponina T. La troponina T tiene como función aglutinar todo el complejo troponínico, es decir, aglutina, une, mantiene fuertemente adheridas a las tres troponinas, y a su vez también tiene como función anclarlas a la tropomiosina y por supuesto a la actina fibrosa. La troponina I tiene como función evitar que la miosina interactúe con la actina o con el microfilamento de actina cuando ocurre previo a la contracción muscular. Cuando no está ocurriendo contracción, ahí la actina I evita que la actina entre en contacto con la miosina, y la troponina C es la que entra en contacto con los iones de calcio cuando va a ocurrir la contracción muscular. Estas tres troponinas integran el complejo troponínico, y entonces la actina fibrosa más la tropomiosina más el complejo troponínico constituyen un microfilamento de actina, que por supuesto constituyen los sarcómeros, microfilamento de actina o microfilamento fino de actina. Entonces, y la miofibrilla de actina o el microfilamento de actina o filamento fino tiene como unidad básica la actina G,
actina G globular porque esta proteína en su estructura terciaria adquiere la disposición globular o la estructura globular, y al polimerizarse forman dos hebras helicoidales enrolladas sobre sí misma que le dan el nombre de actina F o fibrosa. Después tenemos la tropomiosina y el complejo troponínico, que está constituido por la troponina T, la troponina I y la troponina C, y todo esto entonces en conjunto constituye el filamento fino. Otro de los filamentos o microfilamentos que forman los sarcómeros son los microfilamentos o filamentos gruesos de miosina, que a diferencia del anterior están solo constituidos por miosina y van a constar de dos partes principales. Van a constar de una parte fibrosa, constituida por dos colas pesadas de miosina entrelazadas de manera helicoidal, y una parte globular que son dos cabezas de miosina, y en una región intermedia vamos a encontrar una parte elástica que estaría por acá. Estos filamentos, por supuesto, se agrupan para dar lugar a esta disposición que se puede ver en la imagen inferior. Pero en definitiva van a estar constituidos por dos colas pesadas de miosina, la parte globular que son las dos cabezas también de miosina, y la parte intermedia elástica, y estas cabezas de miosina globulares son las que entran en contacto con los microfilamentos de actina cuando ocurre la contracción muscular. Justamente la troponina I es la que evita el contacto de las cabezas de miosina con los microfilamentos de actina antes de la contracción. Entonces el filamento grueso de miosina está constituido solo por miosina, tiene una porción fibrosa con dos colas o cadenas pesadas enrolladas de manera helicoidal. La porción globular son dos cabezas globulares y una porción intermedia elástica también es posible encontrar. Esto que se ve representado en la imagen sería la placa neuromotora. Se puede ver claramente acá la terminación de una neurona, es decir, un botón sináptico, un telodendrón, que está en contacto con una fibra muscular o con una célula muscular, y acá se puede ver claramente la sinapsis apsosomática, es decir, la sinapsis donde esta terminación neuronal o esta terminación de una neurona le indica a la fibra muscular que por supuesto debe contraerse. Bueno, acá se ve bien en detalle las bandas claras y las bandas oscuras de esta célula muscular esquelética, que por supuesto da la disposición de estriada. Acá se ven entonces las estriaciones transversales por el hecho de que hay sarcómeros. Un sarcómero sería entonces el espacio comprendido entre dos discosetas, donde vamos a tener dos hemibandas claras y una hemibanda oscura central. Eso es un sarcómero. El espacio comprendido entre dos discosetas, este sería un discoseta, acá hay otro discoseta, que está constituido por proteína actinina, hemibanda clara y hemibanda oscura. Esto sería un sarcómero. Acá iniciaría otro, hemibanda clara, hemibanda oscura, hemibanda clara, otro, un discoseta, y a partir de este discoseta comenzaría otro sarcómero, una hemibanda clara, hemibanda oscura, hemibanda clara. Y estos sarcómeros, es decir, estas hemibandas claras y estas hemibandas oscuras comprendidas entre dos discosetas, constituyen la unidad básica del tejido muscular, es la unidad contráctil del tejido muscular. Por la llegada de este impulso nervioso se contraen todos los sarcómeros a la vez de la fibra muscular,
y el acortamiento o la contracción de todas las fibras musculares va a producir el acortamiento del músculo.